Nos encontramos en este momento en las inmediaciones de la iglesia conocida como Concilio Nacional de Asambleas de Dios, lugar que a lo largo del tiempo ha forjado su propia historia, no solo en este sitio, sino en diversas localidades de nuestro bello municipio de Tumbalá y sus alrededores. Te invitamos a conocer un poco más sobre esto. Comencemos. Hablar sobre la historia de los pueblos choles y tzeltales, así como de las diferentes culturas indígenas de Chiapas, es un tema vasto y complejo. Indudablemente su historia se remonta a muchísimo tiempo atrás antes de la conquista, pero es precisamente durante esta que sufre un cataclismo que la sacude hasta sus cimientos. Con la llegada de los españoles a nuestro territorio y con su labor de reducción de los pueblos originarios, los indígenas atraviesan una etapa difícil en la que se ven obligados a abandonar sus asentamientos originales y migrar hacia otros lados, ya sea por mandato real o por decisión propia. Durante la segunda mitad del siglo XVI, los primeros choles llegan a lo que hoy es nuestro municipio de Tumbalá, escapando de los impuestos y tributos que pagaban a la corona española o se los imponían. También escapaban de la evangelización, pues como es sabido, los nativos americanos tenían sus propios dioses antiguos a quienes adorar. Siglos pasaron sin que en Tumbalá hubiese ninguna otra opción de adherencia religiosa más que la que impusieron los españoles. Durante todo este tiempo, la Iglesia Católica mantuvo la hegemonía y el monopolio religioso en todo el Nuevo Mundo hasta bien entrado el siglo XIX, cuando tras una serie de eventos se establece la libertad de culto y se permite la entrada de otras formas de creencia en el país. Sin embargo, en el municipio de Tumbalá, debido a su orografía, a su ubicación geográfica, a la falta de puentes, caminos, de accesos en general, estas otras formas de culto religioso diferentes no pudieron llegar sino hasta muchísimo después. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la época porfirista en el municipio de Tumbalá, se entregan grandes concesiones de tierra a extranjeros, principalmente alemanes y estadounidenses. Surge entonces el tiempo de los finqueros, de los mozos y acasillados. En este periodo y hasta la segunda mitad del siglo XX se da la llamada época de oro de la aviación y de la producción del café, impulsadas por fincas como El Triunfo, Cuncumpá, Machuyil, Chuctiepá y una empresa conocida como la The German American Coffee Company. En los años 30, con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, las fincas comienzan a desaparecer, formándose así los diversos ejidos y comunidades de manera más formal. La tierra es entregada a los indígenas y comienza una nueva etapa en la historia tumbalteca. Momento histórico que fue aprovechado por diversos personajes quienes trajeron por primera vez las religiones presbiteriana y pentecostés a estos rumbos. Un personaje histórico sobresaliente para esos años fue el estadounidense Enrique Auli, quien comienza a traducir la Biblia a la lengua chol, facilitando la labor de convencimiento y conversión de los indígenas. Décadas transcurrieron aún sin que las asambleas de Dios hicieran su aparición en este pueblo, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, las cosas cambian radicalmente. Es así como en la histórica fecha de 1963, un misionero de nombre José Bardomiano Vázquez llega a nuestro pueblo de Tumbalá a dar a conocer el Evangelio. En su camino se encuentra con Carlos Vázquez Cruz y juntos, con ayuda y obra de personajes como Juan Guzmán, Bernabé Montejo, Antonio Peñate, Manuel Peñate Arcos, Francisco Peñate y una mujer cariñosamente recordada como Conchita, pioneros todos de las asambleas de Dios en este territorio, comienzan un trabajo arduo e incansable para fundar y establecer el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. La aparición del pastor Bardomiano Vázquez en Tumbalá no fue una coincidencia, pues este no era un misionero que había surgido de la nada, sino que su trayectoria se remontaba a años atrás, de tal manera que ahora se encuentra en los anales de la historia de las religiones en Chiapas. Nacido en el estado de Guanajuato, Bardomiano Vázquez desde muy temprana edad siente una profunda vocación religiosa, por lo cual se muda a Tijuana, en donde un 10 de mayo de 1959 conoce del Evangelio y se convierte para después viajar a Mérida, Yucatán, en donde inicia sus estudios en el Instituto Bíblico Betel de las Asambleas de Dios.
Posteriormente, por un llamado de la fe, se traslada a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde gracias a su labor, las Asambleas de Dios se establecen definitivamente en el estado. Su obra y trabajo comienza a tener una gran trascendencia. A caballo y a pie se llegaban a los diferentes municipios, tales como Tapachula, Comalapa, San Cristóbal, Chilón y por supuesto nuestro querido municipio de Tumbalá, en donde, como se ha dicho, arriba en el año de 1963. El trabajo del pastor Bardomiano Vázquez junto con los miembros fundadores en nuestro pueblo fue en un principio casa por casa, o bien reuniéndose en un domicilio particular. En aquel momento también el señor Nicolás Guzmán Arcos fungió como soporte para el trabajo de evangelización. El esfuerzo de estos miembros fundadores comienza a dar frutos y para 1965 y 66 gana mayor fuerza. En 1968, el movimiento tiene un buen momento, pues para entonces se contaba ya con decenas de seguidores en Tumbalá. Sin embargo, la falta de un establecimiento fijo, la falta de una iglesia como tal, provocó que varios de estos seguidores fueran desertando, hasta que únicamente un aproximado de 5 familias eran las únicas que quedaban. En la cabecera municipal, llegado el año de 1986, se empiezan a hacer los esfuerzos para construir la iglesia y de esta forma, el 28 de junio sus miembros se reúnen para realizar una oración de ayuno y pedir por la obtención de un local. Estas oraciones rinden sus frutos y por la tarde, un buen hombre llamado Juan Trujillo Cruz donó el solar que todos conocemos en la actualidad. Cabe señalar que los esfuerzos para la construcción de esta iglesia fueron colectivos, se hacían cooperaciones, se donaba material, en cuestión de mano de obra todo se hacía por servicio a la fe. En ese momento habían aproximadamente 15 familias congregadas quienes fueron esenciales para la construcción de esta iglesia. El 27 de julio de 1986, finalmente, a menos de un mes después de su inicio, concluye la construcción de la misma. Durante una sesión plenaria se abordó el tema sobre cuál podría ser el nombre que llevaría esta iglesia, y aunque algunos deseaban que llevase el nombre de Cristo Sana, por aprobación de la mayoría, la iglesia del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en la cabecera municipal fue nombrada como Cristo Viene. Por ella, a través de los años han pasado diversos pastores, quienes siguiendo el ejemplo de los miembros fundadores y del misionero Bardomiano Vázquez, continuaron trabajando y evangelizando a los indígenas, no solo en Tumbalá, sino a través de las diferentes comunidades del municipio, en donde surgieron nuevos misioneros, nuevos pastores, nuevos adeptos y donde se erigieron nuevas iglesias. No se debe de olvidar el esfuerzo de aquellos personajes históricos, pioneros y fundadores encabezados por el pastor Bardomiano Vázquez, quienes con el afán de dar a conocer el Evangelio, visitaron desde la comunidad de Juárez, Tumbalá, La Sombra, Paquión, Cuctiapá, Lote 8 y muchos otros lugares para hacer crecer el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, en un tiempo en que transitar por estos rumbos era sumamente difícil debido a la falta de vehículos y a lo sinuoso del camino. Agradecemos profundamente el apoyo del señor Manuel Peñate Arcos, uno de los miembros fundadores de las Asambleas de Dios en Tumbalá, quien es portador de un gran conocimiento y quien amablemente proporcionó en una entrevista muchos de los datos para la realización de este pequeño video. Muchas gracias.